gloria, porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que saldrá de tu boca, Padre, y nosotros lo creemos, poderoso Dios del cielo. Ayuda a tu Hijo, Dios de la gloria. También está la vida de tu hija, Señor, que nos reciba aquí en su hogar, Padre. Bendice cada uno de ellos, cada miembro de esta familia, Padre, sus hijos, poderoso Dios del cielo. Mira, Padre, creyendo que así tú lo harás, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupa tu lugar, gloria, no les merezco. Amén, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Pregunto, hermanos, ¿alguien de ustedes en alguna ocasión se han quedado desamparados? ¿Alguien se ha quedado solo, absolutamente solo, sin nadie? Nadie de aquí, ¿verdad? ¿No? Porque una cosa es quedarse solo y desamparado o sentirse solo y desamparado, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Hermanos, el significado de desamparado es dejar a alguien a su suerte, dejarlo sin ayuda. Hermanos, hermanos, dejarlo completamente solo. Hermanos, hace algunos años, cuando yo era un niño, hermanos, recuerdo que mi madre me había regalado, y con el hombre con el cual me regaló, ya no quiso de momento tenerme ahí en su casa, y me llevó de vuelta a la casa de mi madre, ¿verdad? Llegando allá, hermanos, este hombre tuvo que salir fuera, y yo me quedé en aquel lugar con mi madre, y créanme que me quedé contento porque estaba yo con mi madre. Y aunque mi madre me odiaba, aunque mi madre no me quería, yo me sentía feliz porque estaba yo cerca de mi madre. Era un niño de 6 años. Y hermanos, cuando yo estuve con ella, aunque me odiaba y me rechazaba como hijo y me despreciaba a muerte porque nunca me quiso, yo quería estar con ella. Yo salía a trabajar y yo le llevaba la despensa. Y todos los días yo le llevaba algo para que yo me la ganara. Yo quería sentir sus caricias, o escuchar por lo menos una ocasión que me dijera te quiero. Pero hermanos, yo me esforzaba tanto, hermanos, porque yo quería llevarle algo a mi madre, ¿verdad? Y cuando después que pasaron como 20 días que yo estuve estando en la casa, llegué en una ocasión, hermanos, y mi sorpresa fue que no había nadie en casa, hermanos. La casa estaba vacía y no había nadie. Y me sentí solo, hermanos, me sentí solo y desamparado, sin nadie, hermanos, y quería buscar dónde se había ido mi madre, y preguntaba con los vecinos, por ahí alguien que la había visto. Dijeron, nunca la vimos para nada, y no la hemos visto, hermanos. Y yo me quedé solo, me quedé desamparado, como se dice por ahí, ¿verdad? Como un animalito, yo me imaginé como un perro cuando lo abandonan y no tiene casa ni dónde ir a dormir. Entonces yo me quedaba en la calle, hermanos, me quedaba a dormir en la calle, porque no tenía a mi madre. Yo la busqué, la estuve buscando mucho tiempo la busqué. Y cuando en una ocasión la llegué a ver, hermanos, yo la vi en un puente. Yo iba caminando en un puente allá por un lugar que se llama, bueno, lo conocen, por Martínez de la Torre, Veracruz. Iba yo caminando en el puente y la alcancé a mirar, estaba lavando abajo en el río. Y yo sentí que mi corazón se me salía, hermanos, de verla a mi madre. Dije, ahorita yo la voy a buscar, la voy a alcanzar. Y yo le grité de arriba, pero está muy alto el puente, el hermano lo conoce bien el puente. Y yo estaba como a mitad de puente, y yo le gritaba y corría para alcanzarla. Cuando yo llegué, mi madre yo creo que se percató que yo era, y ella se escondió y no la pude ver. Entonces me sentí solo, me sentí desamparado, hermanos. Cuento esto porque, hermanos, obviamente no se va a comparar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo con el nuestro, ¿verdad? Pero Él comprende el dolor y comprende cuando uno se queda solo y desamparado. Hermanos, Jesucristo se quedó solo, hermano. Se quedó desamparado. Incluso su Padre Celestial, hermanos, lo había desamparado. ¿Por qué me has desamparado, Señor? ¿Por qué me has desamparado, Dios mío? Hermanos, nos damos cuenta en la palabra de Dios, hermanos, cómo la gente desde un principio, hermanos, quisieron
tener a Barrabás, este hombre que había matado, que había robado, que había hecho lo malo, hermanos, pues dijeron, libérenlo a él y maten a Jesucristo. Hermanos, Jesús, hermanos, tenía ese poder de dar vida, hermanos, y haber sanado y haber dado vida a muchos, hermanos. Pero en ese momento se sintió solo y desamparado porque los amigos, los conocidos, los discípulos habían corrido y no había nadie a su lado, hermanos. Qué tristeza es. Yo, honestamente, hermanos, al ver estas partes bíblicas, yo me llené de tristeza, me llené de dolor, porque imagínense esa escena, hermanos, donde Jesús estaba solo y desamparado, hermanos. Se había quedado solo, hermanos. Y no había nadie que levantara el dedo y dijera, yo lo conozco, yo estoy con él. Pedro, que había dicho, Señor, si es menester dar mi vida por ti, yo la doy. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban los 10 leprosos? ¿Dónde estaba el ciego, hermanos? Aquel que le había dado la vista. Hermanos, ¿dónde estaba el hombre de la mano seca? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el paralítico? ¿Dónde estaba? En ese momento, hermanos, cuando Jesucristo fue sentenciado a muerte, hermanos, imagínense cuando alguien está en la cárcel y lo sentencian a muerte. Yo no creo que ande brincando de felicidad adentro, ¿verdad? Una sentencia de muerte, hermanos, es algo tremendo. Es más, cuando a alguien sentencian de 20, 30 años, 40 años, se imagina el dolor, el llanto que siente la persona. Creo que es algo tremendo, hermanos. Me platicaba hace algún tiempo mi cuñado, que cuando él veía cómo hasta algunos se desmayaban cuando les daban la sentencia. Mi hermano ha de saber bien. Cuando a alguien sentencian ya por muchos años, hermanos, no es algo bonito, es algo feo. Imagínense, Jesús lo seguía una multitud enorme. ¿Dónde estaban aquellos 5,000 que les dio de comer? ¿Dónde estaban, hermanos? Era una multitud grande que lo seguía a Jesucristo. Por eso, hermanos, Jesús decía, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense esa escena, hermanos. Yo aquí lo platico, muchos predicadores lo predican y lo hablan, hermanos, pero hermanos, ya al ver los hechos, ¿cómo habrá sido, hermanos? Esa tristeza que mi Jesús estaba pasando allí y estaba siendo torturado, hermanos, aún clavado, la gente estaba contenta, estaba alegre, estaba feliz. Ahí estaba el paralítico saltando, yo creo, de alegría, de que estaba clavado Jesús. Ahí estaba el ciego, lo estaba viendo, hermanos. Ahí estaba la mujer que fue sanada del flujo de sangre, hermanos. Sin temor a equivocarme, hermanos, ahí estaba la mujer que estaba jorobada y que Jesucristo, hermanos, le dijo que era sana. Enderezate. Tu enfermedad, tu azote se ha quitado ya, no hay más. Ahí estaba presente. Yo no creo que hayan corrido todos. Estaban viendo la muerte de nuestro Señor Jesús, hermanos. Y por eso, repito, esa escena la podemos imaginar nada más en las películas que la vemos a veces. Pero viéndolo en un hecho real, hermanos, ¿cómo habrá sido, hermanos? Cuando tuvo sed y le dieron vinagre a nuestro Señor, hermanos. Y no bajó de la cruz porque tenía amor a la humanidad, hermanos. Tiene amor por nosotros, hermanos. Por eso no lo hizo, hermanos, por amor a nosotros, hermanos. Pero, ¿dónde estaban los 10 leprosos, digo? ¿Dónde estaba, hermanos, el paralítico? ¿Dónde estaba mucha gente que sanó en ese momento, hermanos? Dice que la palabra del Señor, que iban multitudes a verlo, hermanos. Y a muchos sanaba, hermanos, muchos. ¿Dónde estaba el que tenía el demonio? ¿Dónde estaba aquel hombre que dormía hermanos, allá en el panteón? ¿Dónde estaba gloria al Señor, hermanos? Muchos hombres, muchos varones, hermanos, entre ellos Bartimeo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde, hermanos? No había nadie con el Señor, hermanos. Los discípulos corrieron, hermanos. Se esparcieron. Se escondieron, hermanos. Mi Señor quedó solo completamente, hermanos. Él conoce la soledad del humano, hermanos. Y sabe, hermanos, el dolor del ser humano, hermanos, a profundidad. Por eso, hermanos, cuando usted se aleja de Dios, hermanos, cuando usted hace lo malo o hago lo malo, hermanos, el Señor se duele, hermanos. Él sufre al ver cómo, hermanos, nosotros
preferimos hacer lo malo y no lo bueno. Cuando al joven, cuando a la señorita se le predica, mira, hubo un Dios que dio la vida por ti. Alguien derramó su sangre por ti. Y el joven o la señorita o el adulto dice, no, yo prefiero irme ahorita que hace frío a mi camita a ver una película y acostarme. Yo prefiero mejor no escuchar nada porque no me gusta. Hermanos, pero desconocen que hubo alguien que dio la vida por ellos. Por eso la importancia, hermanos, de darnos cuenta cómo fue la sentencia de muerte de nuestro Señor Jesucristo y cómo fue cuando, hermanos, cuando lo abandonaron todos sus amigos. Aquel hombre que se recostaba en su pecho, Juan, ¿verdad? Se recostaba en su pecho. ¿Dónde estaba? Esta enseñanza, hermanos, estaba yo acostado, hermanos, y tempranito Dios me hizo sentir esto, hermanos, y dije, Señor, de verdad, ¿dónde estaban aquellos varones? Aquellas mujeres, hermanos, ¿dónde estaba aquella mujer que el Señor tuvo misericordia de ella y le devolvió la vida a su hijo? ¿Dónde estaba esa mujer? ¿Dónde estaba el hijo? ¿Dónde estaba Lázaro? El que resucitó de la tumba, ¿dónde estaba? Dios, el Señor no hizo 1 o 2 milagritos, no, hermanos. Hizo multitudes de milagros. La Biblia no los registra quizás todos, porque fueron muchísimos milagros que el Señor hizo. Gloria a Dios. Hermanos, y yo no creo que nada más era un puñito de gente. Imagínense esas 5,000 personas que les dio de comer. Eran 5,000 personas que vieron el milagro, palparon el milagro de Dios. Yo no creo que no se vieran, si se hubieran reunido todos y hubieran dicho, no queremos que maten a Jesucristo, hermanos, yo creo que no lo hubieran matado. Obviamente así estaba ya establecido, pero imagínense si se hubieran revelado ellos. Pero hermanos, más sin en cambio, todos le dieron la espalda al Señor. Todos, incluyendo Pedro, que días antes había dicho que no lo iba a dejar. Si es menester dar mi vida por ti, yo doy mi vida, decía Pedro. Pero hermanos, nos damos cuenta en la palabra del Señor, hermanos, que Jesucristo quedó solo. Aún su Padre Celestial lo abandonó. Se sintió abandonado, hermano. Imagínense, hermanos, cuando usted se siente sola o se siente solo y nos sentimos abandonados, nos sentimos solos. Yo pasé por un proceso difícil en mi niñez, hermanos, y muchas veces pensaba, ¿por qué habré venido, hermanos? Yo lloraba y decía, ¿por qué? ¿Por qué habré nacido si nadie me quiere? ¿Por qué si cuando yo me acerco a alguien me rechaza, me pega? Porque andaba yo sucio, piojoso, mugroso, y nadie me quería aceptar en su casa, porque no tenía yo buena ropa, porque andaba yo descalzo. Me bajaban de los autobuses de los cabellos o de las orejas, órale para abajo, y una patada. Y no me quería la gente a mí, hermanos, y siempre yo me preguntaba, ¿por qué nací? ¿Por qué vine a este mundo si mi propia madre me rechaza? ¿Por qué? Si mi padre no me quiere, ¿por qué vine a este mundo? Y siempre tuve esa pregunta en mi mente. Pasaron los años, hermanos, y conocí a Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Yo ya entiendo el por qué, porque Dios tenía un plan para mi vida. Y así tiene el plan para cada uno. Dios tiene un plan para nosotros, hermanos. Y de lo más miserable, de lo más despreciable que nadie quiere, y ahí Dios escoge para avergonzar a los sabios. Aleluya. Cristo vive. Cristo está aquí. Aleluya. Hermanos, dice la palabra del Señor ahí en San Lucas, en su capítulo 23, versículo 18. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo está aquí, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre, hermanos. San Lucas, Cristo vive. Amén. El cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Y hablóles otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo la tercera vez, pues qué mal ha hecho éste, ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré.
Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, el cual habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a un Simón Cireneo que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelta a ellos, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Aleluya. Hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que la multitud estaban a una grande voz diciendo, ¿verdad?, que querían que a Jesucristo fuera crucificado, hermanos. Pero, hermanos, si pensamos un poquito, hermanos, en esa escena, hermanos, era una multitud grande también, hermanos, la cual, hermanos, Él había sanado. Él había hecho milagros grandes y habían visto los milagros de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Mas sin en cambio, hermanos, la gente, hermanos, pues guiada por el enemigo, ¿verdad?, tenían ese deseo de verlo morir en una cruz. Entonces, hermanos, nosotros hoy en día tenemos esa grande bendición de conocer al Señor, hermanos. Y muchos lo conocen, muchos lo conocen y muchos se han alejado del Señor. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo lo mismo de aquella gente, de aquel tiempo, hermanos. Estamos dándole la espalda al Señor, hermanos. Y en ese momento, hermanos, Jesucristo, hermanos, se sintió solo, hermanos, porque no hubo nadie con Él en el momento que Él estaba siendo sentenciado a muerte, hermanos. Este varón no le encontró mal alguno, dice, no, yo no le encuentro ningún mal que sea causa de muerte. O sea, en pocas palabras, él no encontró nada malo en él. Si por él, en su corazón quizás estaba a soltarlo, pero era una multitud tremenda, era algo grande que le ganó, pues, y tuvo que ceder a la voluntad del pueblo. Pero, hermanos, este varón no había encontrado mal alguno en él. Él no encontró sentencia de muerte, como dice su palabra. No había nada que lo sentenciara a muerte a nuestro Señor Jesús. Pero sin en cambio, hermanos, la gente se gritaba a una sola voz: crucifíquenlo. Cuando tiempo anterior, hermanos, ¿verdad?, decían: Hosana, oh hijo de David. Le daban la gloria, hermanos, le dieron la entrada triunfal, todo. Y después, crucifíquenlo. Hermanos, podemos darnos cuenta que era una multitud grande que estaba a favor primero, después se voltearon todos en contra, hermanos. Todos estaban en contra, hermanos. Y vuelvo a repetir, aún los discípulos que estaban con Él, que comían con Él, que dormían con Él, que convivían con Él, hermanos, aún ellos le dieron la espalda. Hermanos, y nos damos cuenta porque Pedro así también lo hizo. Pedro fue el que también le dio la espalda. Cuando, hermanos, muchos de ellos, hermanos, se escondieron, corrieron, se espantaron. Yo no sé, hermanos, hasta dónde estemos dispuestos nosotros a pasar una situación difícil. Quizás si llegara aquí una situación así, hermanos, quizás muchos vamos a renegar. Quizás muchos ya al ver la situación difícil, que digan, pues tú eras de los aleluyas y tú andabas ahí entre ellos y por lo tanto eres sentenciado a muerte. No creo que muchos van a brincar de gusto. Muchos vamos quizás a correr. Pero Dios nos guarda, hermanos, para que Dios nos ayude, hermanos, para tratar de luchar, hermanos, y de estar con la ayuda de Dios firmes en la fe, hermanos. Gloria a Dios, no desmayar, hermanos. Cristo vive, aleluya. Hermanos, vamos a ver qué dice ahí en San Juan, ya por último, hermanos. San Juan
en su capítulo 18, en su versículo 35. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles, yo no hallo en él ningún crimen. Empero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Hermanos, y nos damos cuenta nuevamente, hermanos, cómo gloria a Dios, dijo este varón, ¿acaso yo soy judío? Dice, hermanos, dice, tu gente te ha entregado conmigo. Tu gente, o sea, la misma gente que andaba con el Señor, hermanos, lo habían traicionado, lo habían ido a entregar con él. En pocas palabras, él no mandó a buscarlo, simplemente, hermanos, su misma gente lo traicionó. Su misma gente, hermanos. Vemos a este varón, hermanos, Judas, hermanos. Judas era un hombre que estaba con él, andaba con él, hermanos. Pero, hermanos, era el tesorero el que llevaba el dinero, le ganó la ambición, ¿verdad? Decíamos la vez pasada, por 30 monedas de plata vendió a nuestro Señor. Pero, hermanos, este hombre, hermanos, reconociendo que su misma gente de Jesús lo había traicionado, le había dicho, tu gente misma, tu misma gente te ha traicionado, hermanos. Es decir, ahorita nosotros, hermanos, cuando usted se aleja del Señor y usted empieza a hacer lo malo, usted está traicionando al Señor. Cuando yo hago lo malo, estamos traicionando al Señor, hermanos. Luego dicen, pero pues si esa joven o ese señor, esa señora va al templo y mira cómo anda. Sí, hermanos, estamos traicionando al Señor. De esta manera estamos dando la espalda, hermanos. Por eso es que el Señor, hermanos, en su momento Él se sintió desamparado. Se sintió solo, hermanos. Se sintió, hermanos, quizás en su corazón, más bien no quizás fue así, hermanos, se sintió dolido, lastimado. Porque fue herido, hermanos. De tal manera, hermanos, que, hermanos, estando en la cruz del Calvario, hermanos, todavía dijo esas palabras tan bonitas, tan hermosas, que, hermanos, no cualquiera lo hace, pero Él, como es el Señor de señores y Rey de reyes, hermanos, y 3 veces santo, Él, en su infinita misericordia, hermanos, todavía dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense, todavía tuvo ese deseo de pedir perdón a su Padre, porque decía en ese momento, no saben lo que hacen. Pero ahora sí sabemos, hermanos. Ahora sí lo conocemos. Gloria a Dios. Aquella gente quizás, hermanos, muchos nada más lo habían escuchado. Lo habían oído de lejos, pero nosotros, hermanos, que ya sabemos, conocemos la palabra, tenemos la palabra, hermanos, ya lo conocemos. Ya sabemos, hermanos, lo bueno que es el Señor con nosotros y cuánto nos ama. Cuánto nos ama, cuánto amor nos tiene, hermanos. Él lo demostró en esa cruz, hermanos. Él se sintió solo, desamparado. Y no bajó de esa cruz por amor a Jesús, por amor a mí. Él podía hacerlo, hermanos. Siempre lo he dicho, él tenía el poder de hacerlo. Y él nada más yo me imagino que con un tronido de dedos quizás, o nada más con enviar con su pura voz, como cuando calmó el mar, hermanos, él podía hacerlo. El detalle es que no lo hizo por nosotros, hermanos. Pero ¿cómo le pagamos, hermanos? No queremos saber del Señor. La gente hoy no quiere saber de Dios. La gente quiere saber de baile, quiere saber de música, quiere saber de ambiente, de todo lo malo menos de Dios, hermanos. Háblele a alguien de un chisme, no, hombre, hasta se sienta para escucharla. Háblele a alguien de la palabra de Dios, no, hombre, hermanos. Sale corriendo, hermanos, de veras. De veras, cuando alguien se pone interesante el chisme, pero a ver, ¿y qué más te dijo? A ver, siéntate, vente. Pero es que ya se va a estar, no, platícame todo, ahora no te vas. Luego dicen, o me cuentas todo, como dice el dicho ese pagano. A medias. Ajá, no me dejes a medias. Como dicen, No, traigo un refresco. Luego dicen, o me dejas como estaba. Algo así va el dicho, ¿verdad, pagano? Dice, ¿me dejas como estaba o me platicas todo? Algo así, va un dicho por ahí que... Pero,
la gente se pone interesante en el chisme, hermano. ¿Quieres saber más? ¿Por ahí te lo sabes esa frase? ¿Alguien se sabe esa frase? Dice, ahora me dejas... ¿Me dices o me dejas como estaba? Ajá. O me dices todo, o me cuentas todo el chisme, o me dejas como estaba. Pues ¿cuándo la vamos a dejar como estaba? Pues ya saben. Entonces la gente le interesa el chisme, le interesa la parranda, le interesa la tomadera, le interesa todo menos las cosas de Dios. De veras. El joven, y lo digo con respeto, los jóvenes, ¿quién de los jóvenes va a decir yo quiero buscar de Dios? No quieren, de veras. 1000 veces prefieren escuchar el chisme, prefieren escuchar música mundana, prefieren hacer lo malo, pero no quieren saber de Dios. Y no saben que hubo un Dios, hermanos, que estuvo en la cruz clavado y que, hermanos, soportó el dolor y al final murió por amor a ellos, por amor a toda la humanidad. Gloria a Dios. Pero no todos quieren, hermanos, de veras. La palabra está servida, la mesa está servida, nada más que la gente quiere alimentarse. Desgraciadamente, hermanos, hoy en día la gente no quiere. Es difícil, de veras. Yo trabajo duro, hermanos, más en el área de los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven ahorita está como, dicen por ahí, como navaja de barba. De veras, el joven está con una energía que no, hombre. Usted se va ahorita, se va al centro y regresa corriendo y va y vuelve ahí. Y tiene la energía, tiene la fuerza, hermanos. Pero si esa fuerza y esa voluntad y esa energía la voltearan a buscar a Dios, no, hombre, hermanos, sería una bendición tremenda. Por eso, hermanos, oremos por los jóvenes. Oremos para que el Señor los toque, hermanos, los alcance. Hermanos, solamente quiero preguntarle a usted, hermana y hermano, ¿el Señor ha hecho milagros en su vida? ¿Amén o no? Gloria a Dios. Milagros palpables. Amén. Hermanos, no le demos la espalda como esas gentes. En aquel tiempo, hermanos, los leprosos, hermanos, el paralítico, el ciego, el de la mano seca, hermanos, hermanos, muchos hombres y mujeres que fueron sanos y sanas, le dieron la espalda. No seamos ellos, hermanos. Hermanos, que si Dios ya hizo algo en nuestra vida, yo no sé qué haya hecho en su vida, pero yo, sin temor a equivocarme, creo que Dios ha hecho cosas grandes. Gloria a Dios. Amén. Algún milagro, quizás usted diga, pues es que yo esperaba, un milagro y Dios me habló de otra forma, hizo esto de otra manera. Él trabaja en las maneras que uno no se lo imagina, pero cuando Él trabaja de una manera bonita, hermosa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y sana, hermanos, sí sana, hermanos. Dios me sanó, Dios me cambió. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien puede decir de veras si Dios lo cambió? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí la ha sanado, hermano? ¿A usted sí la ha Amén. sanado? Hermana, Amén. hermana, sí ha sanado. Sí. Hermano, Amén, igual. sí. Dios ha hecho la obra, hermano. No podemos decir que no. Dios ha hecho Amén. Amén. cosas grandes en nuestra vida. Gloria al Señor. Que si las contáramos no terminamos, hermano. De veras. Amén. Gloria. Hermanos, yo nada más quiero invitarle a usted y decirle que sigamos adelante, hermanos. Si Dios ya hizo la obra en nuestra vida, pues no le demos la espalda al Señor. Sigamos caminando en su camino y glorificando su nombre, hermanos, y predicando la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Hablándole a otros que no conocen, invitándolos, diciéndoles que Cristo cambia, que Cristo entiende la situación del hombre. Amén. El hombre no quiera, es diferente. Dice la gente, Amén. Gloria a Dios. y ustedes no me van a dejar mentir, hermanos. ¿Cuántas personas no hemos visto, incluso en los cultos de casa, que han llegado enfermas y que vienen siendo perseguidos por la justicia o por alguien que los quiere matar, y aquí pasan llorando, hincados y pidiendo perdón, y ahora sí voy a buscar a Dios? Cuando Dios contesta, ¿dónde está? Ya no está, ya se fueron, no los volvemos a ver nunca, hermanos. Por eso, hermanos, es importante no darle la espalda a Dios. No nada más cuando nos llega el agua al cuello, sino que cuando, hermanos, nos busquemos ahorita. Estamos bien, seguir adelante. Amén. Cristo Hermanos, vive. vamos a orar y vamos Amén. a hacer despedidas. Aleluya. Oremos al Señor, hermanos. Yo le invito para que usted, hermana y hermanos, haga reflexión y no le dé la espada a Dios, hermanos. No lo desampare, hermanos, como dicen por ahí. Usted, hermanos, tómese de la mano de Dios y siga adelante con la ayuda del Señor. Gloria a Cristo. Cristo vive, aleluya. Oremos al Señor.
puestos de pie, hincados o como se sientan bien, oremos al Señor para ser despedidos de este lugar. Gloria a Dios. Y oremos por nuestra hermana que nos ha abierto la casa aquí de su hogar. Oremos al Señor. Padre bendito y santo, que habitas en lo alto, Padre, en la tierra y en todo lugar. Mi Padre amado, estamos delante de tu santa y divina presencia, mi Padre, nuevamente para agradecerte, Padre Santo, por lo llevado a cabo, Padre. Gracias porque nos permitiste, Señor, estar en el hogar de nuestra hermana, Señor. Mira, Señor, ella ha sentido en su corazón